Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta semana han estado saliendo algunos resultados de empresa y mi especial atención estuvo en Sokimich. ¿Por qué en Sokimich? Básicamente porque fue la acción de IPSA con mejor desempeño el año pasado, con un crecimiento del 72%, lo que significa, en otras palabras, que la expectativa ya está instalada. Y los inversores siguen apostando a precios máximos, pero ahora toca justificar esos precios. Así que veamos cómo le fue a Sokimich en el año 2020. Pero antes te quiero contar que en este canal encontrarás mucha información y mucho contenido sobre análisis de empresa, análisis fundamental. Así que si te interesa el mundo de las inversiones o te interesa invertir en la Bolsa de Santiago en acciones chilenas, puede que sea una muy buena idea suscribirte a este canal. Bien, entremos de lleno entonces a ver el balance de Sokimich. Los activos crecieron un 3% respecto al año 2019. Aquí pondré foco en la liquidez, que es de los temas que más me interesan de esta parte. La razón corriente, es decir, la capacidad que tiene Sokimich de responder a sus obligaciones de corto plazo, es de 5,4 veces, que es bastante, incluso si lo comparamos con los años anteriores. Y la razón ácida que nos muestra la capacidad de responder a las obligaciones de corto plazo con sus activos más líquidos, es decir, con el efectivo y el equivalente efectivo, es de 1,8 veces. Es decir, Sokimich no tiene problemas de liquidez, al contrario. No es tan común ver empresas con tanta liquidez respecto a sus obligaciones de corto plazo. Cuando vemos los pasivos, vemos que crecieron alrededor del 4%. Respecto a la deuda financiera, vemos que la deuda de corto plazo está perdiendo protagonismo. Por primera vez en los últimos 8 años, equivale a menos del 20% de la deuda total. Esto, ante una eventual alza de tasas de interés, no es muy buena noticia. Y cuando vemos el endeudamiento neto, es decir, la deuda total menos el efectivo y el equivalente al efectivo, vemos que es cada vez más alto, prácticamente se duplicó respecto al año 2019. Cuando vemos el patrimonio, creció un 1% respecto al año 2019. Vemos que no han hecho aumentos de capital, al menos hasta el cierre del año 2020, pero sabemos que este año 2021 se debería concretar un aumento de capital. Por las utilidades acumuladas vemos que siguen reinvirtiendo las utilidades, y cuando vemos el patrimonio respecto a los activos vemos que se ha perdido participación en los últimos años. Sin embargo, con el aumento de capital acordado deberían recuperar ese terreno. Y por último, cuando vemos el ROE vemos que ha venido perdiendo terreno desde su punto más alto en 2018. Sin embargo, la acción de Sokimich cotiza a niveles altísimos hoy en día. Veamos ahora cómo es el estado de resultado para ver cómo le fue a Sokimich en el negocio. En primer lugar, las ventas. Como pueden ver, y probablemente no es una sorpresa, Sokimich vendió un 6% menos que el año 2019, por la pandemia mundial obviamente y todo lo que implicó. Sin embargo, los costos disminuyeron un 3%, lo que no deja un buen mix de cara al margen bruto, que disminuyó un 14%. El margen operacional, que para mí es clave porque refleja el negocio puro, disminuyó un 30%, principalmente afectado por un alza en los gastos. Luego, cuando vemos la utilidad antes de impuestos, vemos que disminuyó un 40%, y aquí es importante el nivel de deuda no solo porque hay que pagarla, sino también porque hay que pagar los intereses. Raya para la suma, la utilidad neta disminuyó también un 40%. Lo que me preocupa del estado de resultados de Sokimich es que los ratios de eficiencia no mejoran. El margen bruto, el operacional y la utilidad respecto a las ventas van en caída libre, y esto lo que quiere decir es que tus costos van año tras año al alza y que la velocidad a la que crecen tus ventas no es suficiente para paliar el alza de los costos. Ese es el panorama en el que está Sokimich desde el punto de vista del negocio. Veamos ahora cómo ha estado el flujo de efectivo de la compañía. Los flujos que tienen que ver con la operación vemos que son siempre positivos, lo cual siempre es bueno, que viene principalmente del cobro de las ventas. Sin embargo, en el 2020 disminuyeron casi un 60% los flujos por operaciones. Cuando vemos las inversiones, vemos principalmente compra de propiedades y equipos, no es ninguna sorpresa. Las demás inversiones corresponden principalmente a inversiones en empresas relacionadas. Y por último, el financiamiento, en donde vemos que estuvo bien neteado el ingreso por nuevos préstamos, con el pago de préstamos y la entrega de dividendos. Todo esto deja a Sokimich con un flujo negativo de efectivo para el año 2020, sin embargo no es un problema por ahora, ya que Sokimich mantiene sus stocks de dinero en muy buenos niveles. Bueno, este es el presente y el pasado de Sokimich, y en la Bolsa de Santiago la serie B de la acción de Sokimich está en sus máximos históricos. Y aquí también la gran pregunta es, ¿está en valores justos? ¿Está muy cara o está muy barata pensando en las expectativas futuras de ventas de litio? Ayer la bolsa se manifestó luego de ver los resultados, castigándola cayendo un 6,5%. Si vemos la acción en el ADR,
Hoy en día, SQM está a un PER de casi 80 veces, lo que parece una locura si consideramos que en su máximo histórico cerró a un PER de 36, menos de la mitad de lo que se le está exigiendo ahora mismo a Sokimich. No sé qué piensan ustedes, pero el desafío de Sokimich es ahora cumplir con las expectativas que los inversionistas tienen puesto ahora en la empresa. Sobre todo por el boom del litio, que tal como vemos en esta presentación de la misma compañía, se ve claramente cómo el precio ha venido en caída. Sin embargo, con el auge de vehículos eléctricos, evidentemente la demanda por este mineral debiese aumentar y por ende debiesen aumentar los precios. Es más, Cochilco estima que la demanda por litio al año 2030 se va a multiplicar por 4. Pero como siempre he dicho, la única certeza que tenemos es que no tenemos certeza de qué es lo que va a ocurrir. En fin, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Pueden dejarme en los comentarios cuál es su opinión sobre esta empresa y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.